Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Se crea el Ministerio de Educación, se establece la Universidad Obrera Nacional, se construye la ciudad universitaria en Tucumán, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires. Se crean las facultades de Humanidades, Ciencias de la Educación, Medicina, Ciencias Económicas y Matemática en Rosario. Se crea la Facultad de Ingeniería en San Juan y Ciencias de la Educación en San Luis. Se establece la Universidad Nacional de La Plata. Se suprimen los aranceles universitarios. Se establecen becas para estudiantes de escasos recursos, no solo de Argentina, sino también de cualquier parte del mundo que vengan a nuestro país. Se reglamentan las olimpiadas universitarias. Se crean misiones monotécnicas para que los alumnos de zonas rurales aprendan artes y oficios, como por ejemplo zapatería, carpintería, albañilería, herrería y mecánica. En el país funcionaban 298 escuelas fábricas en todo el territorio nacional. Se crean escuelas y hogares, escuelas granja, que intensifican la enseñanza agrícola ganadera. Se instalan comedores escolares gratuitos en centros educativos. Se instaura la obligatoriedad escolar primaria entre los 6 y 14 años. Se establece la enseñanza preescolar capacitando maestros especializados. Se habilitan 1.064 jardines de infantes. Se organizan las colonias de vacaciones. Entre los años 1946 y 1955, la cantidad de alumnos se elevó a 2.870.000. La atención de adultos analfabetos y capacitación preescolar de los jóvenes que nunca habían sido contemplados motiva la creación de escuelas nocturnas con secciones para enseñanza primaria y enseñanza práctica de materias especiales. Para la solución del problema que plantea la educación de niños inválidos, enfermos, deficientes mentales o de sentidos, se crean escuelas de policlínicos y domiciliarias, ambas únicas en el mundo. Se quintuplica el presupuesto para la educación.
Se duplica el sueldo de maestros y se establece una bonificación para los que van a enseñar a lugares alejados e inhóspitos.